Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Una invitación a crear postales sonoras. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos escuches este domingo ahí en tu casita. Y quiero invitarte a conocer uno de los espacios que son mis consentidos en la Ciudad de México. Es un espacio con mucha tradición. Se considera que es uno de los lugares más importantes en la traza de la Ciudad de México. Alrededor de este edificio pues se han creado una gran cantidad de historias, leyendas, tradiciones, y estoy hablando de la Catedral Metropolitana. Las torres de catedral, la luna, mi amor, y el mar. Qué lindo es vivir así. En voz de Francisco Ibarlucea, cronista de la Ciudad de México. Bueno, la Catedral de la Asunción de la Virgen María, que bueno, en extensión es el templo número 15 católico en extensión a nivel mundial, tomando en cuenta primero la Basílica de San Pedro. La primera catedral se establece por allá de 1527 con los primeros frailes que llegan a la capital novohispana. Los franciscanos establecen una pequeña catedral ahí en la parte norponiente de lo que hoy es el Zócalo. Era muy pequeña esta catedral, la corona española protesta y bueno, pues es a partir de 1564 que le encomiendan, entre 1564 al 73 comienzan a buscar terrenos para realizarla. Pedro Moya de Contreras, que fue pues un hombre muy importante de su época, fue el que coloca la primera piedra de la catedral. Fue Claudio Arciniega el primer arquitecto. Ya con la inundación de 1629 desaparece la primera catedral. Estuvo detenida la obra pues muchísimo tiempo, pues estamos hablando que casi tardó 250 años en realizarse la Catedral de la Asunción de la Virgen María, a quien va dedicada. Participaron 17 arquitectos, pues tiene una enorme cantidad de estilos históricos arquitectónicos, desde el Renacimiento tardío, barroco, neoclásico. Estas tres etapas constructivas se pueden ver en la portada principal, donde vemos los relieves a quien va dedicado el templo, a la Asunción de la Virgen María. Estos relieves barrocos pues datan de la segunda construcción, 1666. Y bueno, las torres del campanario se culminan en 1794 con José Damián Ortiz de Castro, arquitecto veracruzano, y culmina el remate de las torres del campanario en forma de campana, de parte de un capricho arquitectónico como la Catedral de San Pablo en Londres y la Catedral de Pamplona en Navarra, en España. Bueno, pues esto fue, digamos, de las últimas etapas constructivas, pero llegaría a culminar esta obra maestra de la arquitectura. Don Manuel Tolsá se hace cargo de la catedral, fue el último arquitecto en realizar obra en la catedral a principios del siglo XIX, por ahí de 1803, retoma la obra. Se inspira en los Inválidos de París para hacer toda la zona de la cúpula, hace la linternilla y obviamente el remate de la portada principal, donde están las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Vemos en esta última parte constructiva, en la parte de las azoteas, por la cúpula, los elementos Tolsá, las balaustradas, que es algo característico de este arquitecto valenciano. La Catedral Metropolitana es un edificio que tienes que visitar. Tienes que visitarlo, tienes que dar una vuelta, al menos una vez al año. Tienes que ir a conocer la magia de este espacio. Es un edificio enorme ya desde que lo empezamos a visitar. Yo no sé cuál es la imagen que te queda a ti de la primera impresión que tienes de esta catedral. Yo en lo personal recuerdo que fui cuando era muy muy pequeña y la veía enorme. Y más adelante, cuando estaba ya en la licenciatura, nos enviaron a visitarla. Pero bueno, esto fue hace 15 años y recuerdo que la primera vez que entramos a este lugar todavía existía una gran cantidad de andamios.
¿Tú te acuerdas cuando empezaron a restaurar toda la catedral? Por ahí yo recuerdo que en la carrera de turismo nos hablaban los maestros de que la catedral se estaba inclinando, que tenían que empezar a nivelarla y que por eso iban a hacer diferentes obras. Y siempre salía en la plática cuando hablábamos del patrimonio turístico de la Ciudad de México, pues siempre salíamos y platicábamos de este hermoso edificio. Después, cuando finalmente terminaron de nivelarla, porque llevó un gran proceso en el que inyectaron concreto en la parte de abajo de la catedral para poder hacer otra vez de nuevo los niveles, pues quedó maravillosa. Y ahora cuando la visitas, pues es un lugar increíble. A mí en lo personal me encanta. Hay muchas cosas que visitar. Hay un taller que te dan. Yo te invito a que lo consultes. Es una clase que dura 6 semanas. Aproximadamente son 3 horas por día, pero es todos los viernes. Y en esta clase tú puedes ir visitando cada uno de los espacios que tiene la Catedral Metropolitana. Es que visitar la catedral es ir a descubrir pues cada detalle, ir a recorrer los altares, ir a conocer cada uno de sus elementos. Y Socorro Sentíes es la mejor persona que te puede platicar de este edificio, porque es la primera que empieza con la iniciativa de hacer un libro bastante descriptivo de toda la riqueza de la catedral. En voz de Socorro Sentíes, coordinadora de la Paz de Turismo en la Catedral Metropolitana. La catedral, como todos sabemos, es el monumento religioso más importante de México. Lo vemos siempre cuando estamos en el Zócalo, cuando pasan un anuncio del centro, pues siempre vemos la catedral, es como lo que enfocan más. Es pues muy importante para la Ciudad de México. Es la primera catedral aquí en la Nueva España en ese momento. Por eso es primada y se inicia su construcción en 1573. La catedral dura 243 años en construcción, porque empieza, les repito, en 1573 y se acaba hasta 1813. La acaba Manuel Tolsa. Manuel Tolsa acababa de llegar a México a fines de 1700 y pues bueno, él traía este estilo neoclásico. Entonces la catedral se termina en neoclásico, las torres campanario, su remate y algunos altares que eran barrocas y las ponen en neoclásico. Entonces en estos 240 años de su construcción, pues imagínense, tiene todos los estilos decorativos, arquitectónicos que pasaron en 240 años. La catedral tiene herreriano, tiene neoclásico, tiene barroco en todas sus modalidades, barroco estípite, barroco salomónico, barroco de transición. Entonces, bueno, pues tenemos muchos estilos, pero la catedral se sigue viendo espléndida y muy armoniosa a pesar de que tenga tanta mezcla. Socorro Sentíes actualmente da cursos aquí en la Catedral Metropolitana para formar a los guías que te van a poder explicar estas bellezas del lugar. Bueno, vamos a empezar a platicar primero de la fundación de la catedral. Como la conocemos actualmente, ya es una catedral completamente nueva. Este espacio sufrió varias modificaciones. Tenemos que hablar de 1524. En 1524 se empieza el concepto de una catedral en la Nueva España, pero era muy sencilla, era una iglesia muy sencilla a cargo de los franciscanos. Por ahí te voy a poner una imagen y es muy sencilla. Surge este proyecto en 1524, se colocan los primeros cimientos y más adelante va a sufrir modificaciones. Hacia 1650 llegan algunos visitantes y dicen que la catedral no corresponde a la riqueza y a la fuerza que tiene la Nueva España en ese momento. Y se decide crear un proyecto nuevo. El proyecto nuevo, bueno, va a estar a cargo de diferentes personajes como Claudio de Arciniega, que va a ser uno de los más importantes. Claudio de Arciniega, arquitecto español, nacido en Burgos en 1520 y muerto en México hacia 1593. Considerado uno de los más importantes arquitectos del siglo XVI en México, a él se deben las primeras trazas de la Catedral Metropolitana de nuestro país. Su primera obra en América fue la construcción del Palacio Virreinal a partir de los restos de las casas viejas de Moctezuma.
Construyó también el claustro de Santo Domingo. En la Ciudad de México, construyó los patios y escaleras del Hospital de Jesús y el primer edificio de la universidad. Como maestro mayor de las obras del virreinato, trazó y comenzó las obras de la Catedral de México entre 1563 y 1667, la que sería su obra más importante en estilo renacentista y según el modelo de la Catedral de Jaén de Vandelvira, aunque todavía con bóvedas góticas. Claudio de Arciniaga va a establecer los primeros elementos de esta nueva catedral. La nueva catedral tenía que contar con 7 naves originalmente, pero bueno, estamos en un suelo que se hunde año con año, estamos sobre un lago, así que queda en una iglesia de 3 naves, una principal y 2 laterales, que le van a permitir contar con 14 capillas y con 5 altares, además de todas las fachadas que son hermosas. Yo cuando recorro esta catedral metropolitana siempre invito a la gente a que vea todo el concepto artístico, toda la historia que hay detrás de ella. Imagínate, el primer proyecto de 1524 y va a terminar de construirse toda la catedral hasta 1813. ¿Cuántos siglos pasaron? 3 siglos para poder terminar la Catedral Metropolitana. La persona que termina la catedral es Manuel Tolsá. Don Manuel Tolsá es quien finaliza la catedral y hasta ahí va a quedar esta gran obra que día a día pues se va remozando porque es un edificio que requiere mucho mantenimiento. Una catedral. ¿Qué es una catedral? Como tal, ¿qué es el concepto de catedral? La catedral es el cuerpo más importante de poder de una diócesis. Entonces, esta catedral metropolitana reúne una gran cantidad de fuerza y poder, pero también representa pues a la Iglesia Católica. Cuando hablamos de la catedral, tenemos que empezar primero por la fachada. Originalmente, las catedrales están orientadas, como su nombre lo indica, se tienen que ubicar de oriente a poniente, para que así entre el sol del oriente y se oculta por el poniente. Pero nuestra catedral es un poquito diferente, no está orientada, la planta está ubicada de norte a sur, así fue como se construyó, de tal manera que el sol empieza a aparecer por el oriente, allá por la zona de la sacristía. Pero vamos a ir viendo diferentes elementos poco a poco de todo lo que hay que visitar en este espacio. Y bueno, lo primero que observas cuando tú llegas a la catedral es muy fácil llegar. Tienes que tomar el metro Zócalo, arribas a este espacio, sales en la salida que dice catedral y es increíble. Llegas, hay un gran atrio. Este atrio tiene en la parte del frente unas ventanas arqueológicas y estas ventanas arqueológicas te permiten observar un poquito de los basamentos que existieron antes de que se construyera la Catedral Metropolitana. Una vez que estés ahí junto a estos vestigios, vas a observar la fachada. La fachada principal es hermosa, en ella destacan pues varios elementos importantes, como la puerta central. La puerta central siempre está cerrada. La última vez que se abrió fue en el año 2000, durante un año completo, y se llama la Puerta del Perdón. A los costados está la puerta procesional derecha y la puerta procesional izquierda. Y en la puerta central destaca, en la parte alta, un alto relieve que representa la Asunción de la Virgen María. ¿Por qué la Asunción? Porque ahí está dedicada toda la catedral, a la Asunción de la Virgen María. Sobre ella existe un escudo. Y la gente me pregunta, ¿por qué hay un escudo de una águila republicana en la fachada de la catedral? Pues porque representa la mexicanidad. Eso es lo que representa, la mexicanidad. Y sobre ella hay un reloj que le llaman el reloj Calamina. El reloj Calamina, junto con las 3 esculturas que están en la parte alta, que es la fe, la esperanza y la caridad, es lo último que colocó don Manuel Tolsá. Es decir, don Manuel Tolsá terminó la fachada de la Catedral Metropolitana. Pero vamos a seguir platicando de muchos elementos que hay que ir descubriendo al interior de esta belleza de catedral en cuanto regresemos aquí a Ciudad Viva en Radio 1000. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.